días, hermanos. ¿Cómo están? Qué gusto de verlos. Pueden ir y abrir su Biblia, por favor, en el libro de Judas. Seguimos en la serie de la invasión. Y hoy estaremos estudiando, hermanos, los versículos 17 al 19. Y el título de este sermón es Recordando la instrucción apostólica. Este es el sermón número 12 de la serie, la invasión. Ya solo quedan dos más y terminamos con el libro de Judas. Ha sido intenso, ¿no creen? Yo creo que ha sido intenso. Tan claro, tan directo, sin rodeos, hablando acerca de los falsos creyentes que los presentan aquí como falsos maestros. Bueno, en los últimos 11 mensajes hemos estudiado esta carta y nos hemos dado cuenta de que Judas se ha encargado de denunciar a los falsos maestros, los cuales se infiltraron en la iglesia del primer siglo. De hecho, eso fue lo que, esa infiltración de los falsos maestros a la iglesia fue que le movió a Judas a escribir acerca de ellos. Él les iba a escribir acerca de la común salvación, es decir, les iba a escribir acerca del evangelio, pero decidió en su lugar escribirles acerca de los falsos maestros para denunciarlos, acusarlos y condenarlos, usando un lenguaje gráfico y explícito, al punto que no nos queda la menor duda de quiénes son estos falsos maestros, de cómo operan y cuál es su destino. Sabemos que son impíos, libertinos, lujuriosos, sensuales, ávaros, odiosos, murmuradores, criticones, arrogantes, aduladores, no respetan las cosas espirituales, son rebeldes, peligrosos, no tienen temor de Dios, son nubes sin aguas, no dan fruto, problemáticos, actúan por instinto natural, es decir, responden a su naturaleza pecaminosa, operan en rebelión contra Dios y su autoridad, operan en el error doctrinal, confían en sus sueños y experiencias para instrucción de la iglesia en lugar de la autoridad revelada por Dios. Operan en el autopastoreo, es decir, pastoreándose y satisfaciéndose a sí mismos. No velan por las ovejas que el Señor ha puesto bajo su cargo. Y también nos dice Judas que el juicio y condenación de parte de Dios para estos es certero, seguro. No existe la más mínima remota posibilidad de que no sean juzgados, de que sus obras impías queden impunes. Todos ellos terminarán en el infierno por la eternidad. Esto debería de ser aterrador para el falso maestro. Su destino no pinta nada bien. Así que después de esta denuncia que Judas ha hecho, ahora Judas se enfoca en los creyentes y ese es el texto de mi exposición, Judas 17, 19. Así que vamos a leerlo. Dice, pero ustedes, amados, acuérdense de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, quienes les decían, en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Estos son los que causan división. Son individuos mundanos que no tienen el Espíritu. Mi bosquejo es simple, 3 puntos. El primer punto es el mandato a recordar la instrucción apostólica. El mandato a recordar la instrucción apostólica, versículo 17. El segundo punto es el mensaje apostólico. El mensaje apostólico, versículo 18. Y el punto número 3 es la descripción de los que causan división. Esto es, los falsos maestros, versículo 19. Vamos a orar para que el Señor nos ayude. Padre, te damos gracias por tu misericordia. Señor, al escuchar estas descripciones acerca de los falsos maestros, solo podemos recordar que esta es la condición de todo ser humano
al nacer. Es decir, nosotros estuvimos allí. No somos diferentes de ellos. La única diferencia, Señor, eres tú. Tú es quien ha hecho en nosotros la diferencia. Pues tú, con tu poder, nos hiciste nacer de nuevo. Y es solo porque tú así lo decidiste que estamos aquí. Y por eso te damos gracias, Señor. Señor, es mi oración que en esta mañana, tanto mis hermanos como yo podamos entender el texto. Ayúdame a explicarlo. Ayúdales a ellos a entenderlo. Abre tú nuestros ojos, Señor, para ver las maravillas de tu palabra. Y ayúdanos a atesorar tus palabras en nuestro corazón para no pecar contra ti. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, punto número 1, el mandato a recordar la instrucción apostólica. El versículo dice así, versículo 17. Pero ustedes, amados, acuérdense de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Vemos primero allí, al principio del versículo 17, que comienza con esta palabra pero. Y esta palabra pero, hermanos, hace toda la diferencia. Esta es una conjunción de contraste. Está contrastando. ¿Con qué? La pregunta es, ¿contraste con qué? Bueno, el contraste que Judas quiere establecer es entre los falsos maestros, que les podemos llamar falsos creyentes, y los verdaderos creyentes. Ese es el punto. Judas está a punto de contrastar, de hacer un contraste entre los falsos creyentes y los verdaderos creyentes. Los verdaderos creyentes son, véalo ahí conmigo en el versículo 19, pero ustedes, son esos ustedes, es la audiencia de Judas, es la iglesia. Estos son los creyentes. Estos son los que tienen que ser diferentes, tienen que contrastar. Es decir, un contraste es lo contrario de lo otro. Si estos falsos maestros son todo lo que acabo de leer al principio del sermón, el creyente verdadero tiene que ser lo contrario. Eso es lo que es un contraste. Hermanos, esto apunta a una realidad que sirve como evidencia de una verdadera conversión. Este contraste o diferencia debe ser en realidad, debe ser una realidad en la vida del verdadero creyente. No existe tal cosa como un creyente que haya sido salvo por la obra regeneradora del Espíritu Santo y que permanezca en la misma situación en que él lo encontró. No existe tal cosa. El contraste es dramático. Es tan dramático como la vida y la muerte, que son completamente diferentes. Escuche esto en Efesios 2, 8, 9. Él, es decir, Dios, Él les dio vida a ustedes, que estaban muertos en sus delitos y pecados. Vean ese contraste. Estábamos muertos y ahora el creyente está vivo. Eso es un contraste, eso es día y noche. La diferencia es día y noche. Ayer tuve la oportunidad de estar en un funeral o de hacer un funeral, un servicio funerario, y es evidente, son esos momentos donde hay conciencia de la muerte y es claro, ahí estaba el cuerpo presente inerte, sin vida. Eso es un contraste. Y ese es el contraste que Judas quiere establecer. Por eso se ha dedicado a dar toda esta explicación acerca de los falsos creyentes y ahora nos está diciendo, pero ustedes. Judas le dijo esto a su audiencia, pero ustedes. Lo mismo aplica para nosotros. El creyente estaba muerto espiritualmente. Hoy no lo está. No estamos muertos espiritualmente. Estos están muertos, perdón, estos están muertos espiritualmente. A la luz de lo que sabemos de los falsos maestros, deducimos que están muertos espiritualmente, que siguen muertos espiritualmente, es decir, no son creyentes.
Y creo que Judas, al final de este estudio, en el versículo 19, nos vamos a dar cuenta, él le va a poner el sello de que estos falsos maestros no son creyentes. Y eso es importante para nosotros entenderlo. Los falsos maestros que operan hoy en la iglesia no son creyentes. Es demasiado enfático el texto en Judas que no se puede ignorar. Pero los verdaderos creyentes, estos sí están vivos. Estos sí se conforman a la palabra de Dios. Ahí en el versículo 17 dice ustedes, estos son los creyentes. Estos no están en esa condición. Y esa realidad es la razón por la cual Judas está a punto de exhortarlos. Judas está a punto de exhortarlos porque sabe que como están vivos, podrán obedecer a la orden que está a punto de darles. Pero antes de llegar a esa exhortación, Judas describe a los creyentes como amados. Véalo ahí conmigo en el versículo 17. Los describe como amados. Y esto ya lo ha hecho alrededor de 4 veces en el texto de Judas. En el versículo 1, versículo 3, versículo 17, versículo 20. ¿Qué significa esto? Esto es énfasis. Judas quiere asegurarse de que su audiencia sepa que Dios les ama. Y una vez más, ve el contraste. Ve el contraste. Los verdaderos creyentes son amados por Dios. No así los falsos creyentes. Judas está tratando de establecer una vez más, repito, un contraste. No solo en el comportamiento de un creyente, sino para lo que significamos para Dios. Para Dios el creyente es amado, no así el falso creyente. El falso creyente no es amado. En Judas 1 vemos, dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, escuche, amados en Dios Padre y guardados para Cristo, para Jesucristo. Así es como Judas inicia su carta, diciéndole a su audiencia, a la iglesia, que ellos son amados por Cristo. Estos son amados por Dios mismo. Este es un estado de ser de todo creyente verdadero. Este es el amor leal de Dios para con los suyos. Ese amor que escoge para salvación, para santificación, para adopción desde antes de la fundación del mundo. Efesios 1, 4 al 5 nos enseña estas realidades. Efesios 1, 4 al 5 dice, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos, para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. Este es el amor leal de Dios para los creyentes verdaderos. Y no sé si ya pudo captar el contraste. Y si no, lo recuerdo una vez más, Judas desde el versículo 4 al 16 se ha encargado de que quede bien claro que los falsos maestros son enemigos de Dios y por tanto serán juzgados y condenados al castigo eterno. Les pregunto, ¿les suena a ustedes esto como amor de parte de Dios para ellos? La respuesta es no, no hay amor. El amor es para los creyentes. Y hermanos, yo sé que esto que estoy diciendo no es popular en el día de hoy. No es popular y tristemente no es tampoco popular dentro de las iglesias. Mas sin embargo, así es como la escritura lo presenta. Dios ama a los suyos y odia al pecador y al pecado. Salmo 5, 4 al 6 dice,
Pero tú eres un Dios que no se complace en la maldad. El mal no mora en ti. Versículo 5. Los que se ensalzan no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruyes a los que hablan falsedad. Esta es una realidad. Dios no solo castigará el pecado, sino también al pecador. Dios no solo odia el pecado, Dios odia al pecador. Y no es un odio como tú y yo lo entendemos. El odio de Él es un odio santo. Es una ira santa, es una ira justa, porque Él es infinitamente santo. Él es santo, santo, santo. Su odio hacia el pecado es justo, es correcto, porque Él es santo. Así que podemos decir que Judas está apuntando a dos contrastes. El creyente, a quien está a punto de dirigirse ahorita y darle una exhortación. Uno, el verdadero creyente es diametralmente opuesto al falso creyente en cuanto a lo que hace. Es contrastalmente diferente. Es diferente. Y también el verdadero creyente es amado por Dios, mientras que el falso creyente no lo es. Falso creyente o falso maestro no lo es. Estos dos contrastes son importantes de entender por la audiencia de Judas y por nosotros. Pues entendiendo esto, podremos cumplir con el siguiente mandato del versículo 17. Y aquí está el mandato, véalo conmigo. Dice, acuérdense de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Este verbo recordar es la segunda vez que es mencionado aquí en el libro de Judas, que él lo menciona. La primera vez fue en el versículo 5 y lo usó para recordarles a su audiencia del juicio divino. Aquí es un imperativo, esto es un mandato, es una orden. La audiencia de Judas tiene la orden de recordar la instrucción apostólica. Literalmente, las palabras que fueron dichas por los apóstoles. Esto apunta probablemente a sermones, instrucción formal o informal que a ellos habían recibido de parte de los hombres de Dios con respecto a los falsos maestros. Pareciera que Judas les está diciendo, escuchen, acuérdense de los verdaderos maestros y de la instrucción verdadera. Si ve el contraste, Judas les está diciendo a su audiencia, les ha presentado quiénes son los falsos maestros. Y luego les dice, acuérdense de los apóstoles del Señor Jesucristo. Es decir, escúchenles a ellos, no a estos. Aquí está otro contraste. La orden es no ponerle atención a los falsos maestros, pero sí recordar la instrucción apostólica que ellos habían recibido. Estos maestros a quienes deben de recordar han sido enviados por el mismo Señor Jesucristo. El versículo continúa diciendo, véalo conmigo, por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Note aquí otro contraste. Los falsos maestros, en el versículo 4, Judas nos dice que se infiltraron en la iglesia. No fueron enviados por nadie, sino que se infiltraron. Pero estos verdaderos maestros fueron enviados por Cristo. Vea el contraste, vea la diferencia. Apóstol significa enviado. Eso es lo que significa la palabra apóstol, enviado. Enviados de Jesucristo. El contraste es dramático. Los falsos maestros no fueron enviados por Cristo, así que tuvieron que infiltrarse a escondidas como buenos espías. Pero los apóstoles del Señor Jesucristo, sus enviados, los verdaderos maestros, no se infiltran, son enviados por Él. Son enviados por Él. Y recordamos nosotros cuándo sucedió esto. Lo recordamos en Mateo 28, 19 al 20.
Mateo 28, 19 al 20. Dice, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado, y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esta es la gran comisión. Este es el momento que el Señor Jesucristo está enviando a sus apóstoles, a sus verdaderos maestros, a que hagan la obra. Es la enseñanza de estos verdaderos maestros a los que la audiencia de Judas debe de recordar y someterse. La instrucción que hace discípulos deben de enseñar. Quien enseña y proclama el evangelio y que enseña, los verdaderos maestros enseñan a otros discípulos a guardar todo lo que Jesús les mandó. Eso es lo que hace un verdadero maestro. Nótese que Judas, y esto es importante, nótese que Judas, a pesar que no es apóstol, se considera un hombre bajo el señorío de Cristo. Él dice, nuestro Señor Jesucristo. Yo creo, en mi estimación, puede que esté equivocado, pero creo que en mi estimación, nosotros mismos hemos usado demasiado la palabra Señor, que no le damos el sentido que tiene. Pero la palabra Señor significa dueño. Y Judas está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Es decir, yo vivo bajo el señorío de Cristo. Otro contraste, porque los falsos maestros no se someten al señorío de Cristo. Hacen lo que ellos quieren. Es más, rechazan el señorío de Cristo. Lo vemos en el versículo 4. Rechazan el señorío de Cristo. Pero si ve, el creyente verdadero, hermanos, el creyente verdadero se somete al señorío de Cristo. Y ese señorío lo encontramos aquí, en su palabra. Ese es el contraste. Creo que el apóstol Pedro nos ayuda a entender un poquito más esta orden de recordar a los apóstoles enviados por Jesucristo. Y lo vemos en 2 de Pedro 3:2. Dice, para que recuerden las palabras dichas de antemano por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador, declarado por los apóstoles de ustedes. Pedro, en segunda de Pedro 3:2, está hablando también de los falsos maestros. Está hablando de los falsos maestros. Y él también nos dice que debemos de recordar la instrucción apostólica. ¿Cuál es el punto de este pasaje? A manera de contraste, el verdadero creyente y maestro está mandado a recordar la instrucción apostólica recibida con anterioridad. ¿Y cómo recordamos nosotros esa instrucción apostólica hoy? Ciertamente no por sueños o visiones, o mucho menos por sentimientos, como lo hacen los falsos, sino por la palabra escrita, la Biblia, la que tienes en tus manos. Así es como nosotros recordamos la instrucción apostólica. ¿Quieres saber cómo debes vivir tu vida para la gloria de Dios? No estés esperando que Dios te hable. Ya te habló, aquí está. ¿Quieres saber cómo la iglesia funciona? ¿Cómo se deben de hacer las cosas dentro de la iglesia? Vea la palabra, ahí está. Así es como nosotros recordamos la instrucción apostólica. El falso maestro o falso creyente no puede hacer esto. No puede, pues su corazón no busca someterse a la voluntad de Dios. Pero el creyente, hermanos, el creyente dice amén. El creyente dice amén a esto. El creyente confía 100% en la palabra de Dios y no confía solo de labios. Yo he escuchado a personas que se dicen ser creyentes que confían en la palabra de Dios, pero cuando el momento viene no confían en la palabra de Dios, confían en sus experiencias. He platicado con personas que me dicen, yo sé lo que el texto está diciendo, pero mi experiencia nadie me la quita. Eso es poner su experiencia
por encima de las Escrituras. Eso es ponerse por encima del señorío de Cristo. Y no puede ser así. El creyente no vive en base a sus experiencias. Lo que hace el creyente es agarra su experiencia, la filtra a través de la Escritura y si se apega, si se alinea a ella, thumbs up. Si no se aplica, si no se alinea tu experiencia a lo que dice la Biblia, el creyente agarra esa experiencia y la pone en la basura. Eso es lo que hace el creyente. Porque la palabra de Dios es suficiente, es inerrante. Ese es el punto de este pasaje. Ahora, el punto número 2, el mensaje apostólico, ahí en el versículo 18. Dice, quienes les decían, en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Judas pasa de lo general, al decir, acuérdense de las palabras, eso es general, algo general, a lo específico, quienes les decían. Aquí nos dice cuál es el mensaje apostólico que la iglesia había recibido y el cual ellos debían poner atención. Esto es lo que los apóstoles de Jesucristo les decían de manera continua. En los últimos tiempos habrá burladores. Lo primero que debemos notar es que para los apóstoles están en los últimos tiempos. Y estos últimos tiempos comenzaron con la llegada de Cristo, su muerte y su resurrección. Consideremos, por ejemplo, la primera de Pedro 1:20, que dice, porque Él estaba preparado, este es Cristo, desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. En la mente de Pedro, Cristo, quien estaba preparado en la eternidad pasada, vino al mundo, es decir, se manifestó, dando así al inicio del fin. Dando así al inicio del fin de los tiempos. En Hechos, capítulo 2, versículo 17, en el primer mensaje de Pedro, leemos que derramaré mi espíritu sobre toda carne y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones y sus ancianos soñarán. Esto lo dijo, perdón, me pasé la primera parte del versículo 17, y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones, y sus ancianos soñarán sueños. Aquí el apóstol Pedro está predicando el primer sermón de la iglesia en el día de Pentecostés, y está citando a Joel 2:32, que habla de los últimos tiempos. Es decir, el inicio de la iglesia es el inicio del fin de los tiempos. El autor de Hebreos, en Hebreos 1:2, dice, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. El autor de Hebreos reconoce que está en los últimos días, pues Cristo ha hablado a ellos. Así que esta era lo que creían los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Y con razón y con mayor razón, nosotros, si ellos estaban en los últimos tiempos, nosotros seguimos allí, en los últimos tiempos. La audiencia de Judas fue advertida por el mensaje apostólico de advertencia que los falsos maestros iban a venir. Y así fue. Y así es el día de hoy. No que si tal vez iban a venir, sino que iban a venir. Es un hecho. Así que no debería de sorprendernos que nosotros también estemos experimentando su existencia entre nosotros, la existencia de los falsos maestros entre nosotros. El apóstol Pablo está seguro que estos falsos maestros llegarían, que solo era cuestión de tiempo. En Hechos 20:29, si puede ir ahí conmigo, a Hechos 20:29.
Hechos 20:29. Dice, sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán al rebaño. Esto es lo que el apóstol Pablo dijo. Note, note la certeza de las palabras de Pablo. Después de mi partida vendrán lobos rapaces. Esta era la instrucción apostólica, hermanos. Esto era lo que Judas se está refiriendo. Acuérdense lo que les dijeron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, los apóstoles ya habían anticipado la venida de los falsos maestros y la habían comunicado fielmente a las iglesias. Esto es lo que está haciendo Pablo aquí. Cuando está aquí en el libro de Hechos, está diciendo, en tan pronto como me vaya, sé que lobos feroces entre ustedes no perdonarán al rebaño. Esto es aterrador, porque Pablo no está diciendo que los falsos maestros vendrán de afuera, sino de adentro. Escuche el lenguaje. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes. Hermanos, es por eso que tenemos que tener los ojos abiertos. Es por eso que ustedes tienen que tener los ojos abiertos. Es por eso que ustedes que deben de estar en alerta. Es por eso que ustedes y yo debemos estar en alerta y pelear, contender por la fe. Contender por la fe. Porque los falsos maestros salen de la iglesia. Cuando las doctrinas, cuando la palabra de Dios no es interpretada correctamente. Cuando un error doctrinal no se le pone la atención al instante. Ciertamente es un trabajo difícil, pero es necesario hacerlo. Es necesario hacerlo. Note también ahí en el versículo 18 cómo le llama a Judas, o mejor dicho, los apóstoles que Judas está citando. Ellos le llaman burladores. Este es alguien que se divierte por medio de la burla. Y creo que también el apóstol Pedro nos ayuda a entender un poquito más esto. En 2 de Pedro 3:3, ya mencioné que 2 de Pedro está hablando acerca de los falsos maestros. Es decir, Pedro está hablando también en el contexto de los falsos maestros. 2 de Pedro 3:3 dice, ante todo sepan esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones. Como pueden notar, el lenguaje es casi similar al de Judas, con la única diferencia que Pedro describe con más detalle a los burladores, añadiendo la palabra sarcasmo. Y esta palabra sarcasmo tiene la idea de burlarse de alguien fingiendo ser lo que no es. Mofarse de alguien. Pero tiene esta connotación especial de que se burla de alguien fingiendo ser algo que no es. Y aquí hay un ejemplo de esto en las Escrituras, en Lucas, capítulo 23, versículo 36, mientras Cristo está siendo crucificado. Dice, cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, crucificaron allí a Jesús y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y los soldados echaron suertes, repartiéndose entre sí sus vestidos. Y el pueblo allí mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, que se salve a él mismo, si este es el Cristo de Dios, su escogido. Versículo 36. Los soldados también se burlaban de Jesús y se acercaban a él y le ofrecían vinagre. En el versículo 35, la burla tiene el sentido de arrogancia. Para decirlo de manera coloquial, los gobernantes separaban la nariz. Decían, si se salvó a él, si salvó a otros, que se salve a él.
si este es el Hijo de Dios. Pero la burla del versículo 36 es diferente. Incluso es otra palabra. Es la misma palabra en griego que Judas está utilizando aquí en el versículo 18. La burla aquí consiste en que le ofrecían a Jesús vinagre creyendo que era agua. Estaban fingiendo darle agua, pero lo que realmente le estaban dando era vinagre. Y eso es burla. Y tiene mucho sentido con lo que burla significa. Burla, sarcasmo, significa fingir ser alguien que no es. En este caso, estaban fingiendo darle agua a Cristo cuando en realidad era vinagre. Y eso es burla. Ahora, de vuelta en Judas 18. Los falsos maestros. A lo mejor usted está preguntando, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con Judas 18? ¿Por qué le llaman burladores? Porque, hermanos, los burladores de Judas 18 se burlan de Jesucristo, fingiendo ser maestros de la verdad, pero en realidad son maestros del error. Esa es la burla. La burla es para Cristo, la burla es para la iglesia, porque estos fingen ser maestros de la verdad y son maestros del error. Los falsos maestros son una burla. Son una burla para la iglesia porque la iglesia, hermanos, es el baluarte de la verdad. Somos los que, la iglesia en conjunto, somos los que debemos luchar por la verdad. Primera de Timoteo 2:15. Pero en caso que me tarde, le dice Pablo a Timoteo, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios. Y luego él da la descripción de qué es esta casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Columna y sostén de la verdad. Es burla que la iglesia, que es columna y sostén de la verdad, tenga falsos maestros. Eso es una burla. Eso es una burla. Son una burla, pues persiguen sus propias pasiones, sus pasiones impías. Es decir, su motivador es su impiedad. Esto es lo que les hace levantarse cada mañana. Esto ocupa sus mentes y sus afecciones, lo cual se ve en su conducta. ¿Cuál es el punto de este pasaje? La audiencia de Judas fue advertida por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo acerca de la venida de estos falsos maestros. Y les hace saber que estos se burlan de Cristo y la iglesia al pretender ser maestros de la verdad, cuando en realidad son maestros de la mentira y el engaño, que lo único que les importa es satisfacer sus propias pasiones pecaminosas. Para nosotros hoy, la advertencia está en la Escritura y tenemos que saber que desde que estamos viviendo en los últimos tiempos, también enfrentamos a los falsos maestros, que son burladores. Así que asegurémonos de no ser uno de ellos, especial nosotros que enseñamos. Especialmente nosotros que enseñamos, hermanos. Lo he dicho varias veces, esto a mí me cala, porque yo tengo que examinarme a la luz de la Escritura. Mi oración es, Señor, no me dejes ser un falso maestro. No me dejes caer. Mi oración se ha vuelto como un grito de auxilio. Señor, no me dejes caer y ser un falso maestro. Y lo mismo deberías de pedirle tú al Señor, especialmente si enseñas. Y aquí, hermanos, van a salir hermanos que van a dirigir grupos de hogar. Eres un maestro. Tenemos una hermana que dirige el grupo de mujeres. Tiene que asegurarse ella de no ser un falso maestro. Y cada uno de los hombres que dirija algún grupo debe de asegurarse de no ser un falso maestro, que estén enseñando lo que la Escritura dice, por incómodo que sea. Por incómodo que sea. Hermanos, nosotros no vivimos para agradarnos a nosotros mismos. Nosotros tenemos solo un
mandato y es agradar a Dios, aún al coste de nuestras propias vidas. Nuestra reputación no vale, no tenemos ninguna, somos polvo. Pero la reputación de Cristo y de su iglesia debe de ser guardada y por ella debemos de pelear. ¿Y dónde encontramos esa instrucción? En su palabra. Punto número 3. Descripción de los causadores de división. Estos son los falsos maestros. Eso está en el versículo 19. Estos son los que causan divisiones. Son individuos mundanos que no tienen el espíritu. En este pasaje Judas presenta otra triada, es decir, ejemplos de 3. Esto ya debería de ser común para nosotros, porque Judas nos ha venido dando ejemplos de 3, ejemplos de 3. Esta es otra triada. Dice que los falsos maestros son causantes de divisiones, dice el versículo 19. Son mundanos y no tienen el espíritu. Veamos la primera de esa triada. Estos son los que causan divisiones. Estas divisiones que causan los falsos maestros pueden estar reflejadas en los versículos 22 y 23. Véalos conmigo. Dice, tengan misericordia de algunos que dudan, a otros sálvenlos arrebatándolos del fuego, y de otros tengan misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. Aquí podemos ver por lo menos 3 grupos. División. El primer grupo sería a otros sálvenlos arrebatándolos del fuego. Estos son aquellos que están dudando dentro de la iglesia. ¿Por qué? Por la enseñanza de los falsos maestros. De otros, este es otro grupo, tengan misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. Perdón, me equivoqué, hermanos. Es el versículo 22, estoy comenzando en el versículo 23. Versículo 22. Tengan misericordia de algunos que dudan. Estos son los que dudan. Ese es el primer grupo. Versículo 22. Estos están dudando a causa de la enseñanza de los falsos maestros. El segundo grupo son a otros, sálvenlos arrebatándolos del fuego. Estos son los que en alguna medida ya han comprado la idea de estos falsos maestros. Porque dice arrebatándolos del fuego, es decir, parece que ya están allí. ¿Ok? Parece que ya están ahí en la condenación. Y Judas dice, a estos arrebátenlos. Y aquí está el otro grupo. Y a otros, este es el otro grupo, y a otros tengan misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. Estos parecen ser los falsos maestros, los que están enseñando la falsa doctrina. Esto es dentro de la iglesia. Esto es división. Esto es división. No podemos, hermanos, permitir división dentro de la iglesia. Parece ser que todavía hay un grupo más. Este es el buen grupo. En Judas 3 dice, amados, por el gran empeño que tenía en escribirles acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribirles, exhortándolos a luchar ardientemente por la fe que de una vez y para siempre fue entregada a los santos. Esta es su audiencia. Así que por lo menos tenemos 4 grupos. Por lo menos tenemos 4 grupos dentro de la iglesia. Este último grupo del versículo 3 de Judas, estos son los que deben de luchar por la verdad bíblica. Esta es una iglesia dividida, hermanos. 4 grupos dentro de la iglesia. Y esto no puede ser así. Esto no puede ser así. En Efesios 4 al 6, somos mandados a esforzarnos por buscar la unidad del cuerpo de Cristo. Efesios 4 al 6 dice, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos,
que están sobre todos, por todos, en todos. En el versículo 3, la iglesia debe de esforzarse, hermanos. Esto tiene el sentido de un esfuerzo intenso por la unidad en la iglesia. Y hay un énfasis grande, escuche, un solo cuerpo, un solo espíritu, un solo llamado, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. ¿Cuál es la idea de Pablo aquí? Unidad. Es enfático. Pablo lo que quiere es que la iglesia sea unida, se mantenga unida, pero no es el caso de Judas, ¿verdad que no? Hay 4 grupos divididos, la iglesia está dividida. Es decir, la iglesia local no puede estar dividida. No puede. En ninguna de estas áreas puede estar dividida. La iglesia no puede, hermanos, tener 2 corrientes teológicas. No puede. No puede. En el momento que la iglesia surge con 2 corrientes teológicas, hay división. Y yo conozco y sé de iglesias que están operando actualmente con 2 corrientes teológicas. Oh, ustedes pueden ser arminianos, no hay ningún problema. Y luego la otra, en la misma congregación, y la otra congregación, no, ustedes son calvinistas y no hay ningún problema. Eso es una contradicción. Hay división, hay división. Es la doctrina. Nuestra base para la iglesia es la doctrina, es la palabra de Dios. Y Judas está diciendo que estos falsos maestros causan división dentro de la iglesia. En Grace Community Church, hablando con uno de los ancianos, en una ocasión estábamos hablando acerca de la doctrina y él me compartía que en el momento que ellos reciben a alguien y es miembro y no está de acuerdo con todas sus doctrinas, con todas las doctrinas que se encuentran en la palabra de Dios, no es que le nieguen la entrada a la iglesia como miembro. Lo que le piden es que no esté propagando esta falsa doctrina. Pues esta persona en particular lo hizo. Comenzó a abrir grupos por sí mismo y comenzó a decir, bueno, yo no creo lo que tu pastor está diciendo todos los domingos desde el púlpito. De inmediato, los ancianos de Grace Community Church tomaron acción. De inmediato. ¿Por qué? Fue excomulgado de la iglesia. ¿Por qué? Porque, bueno, siguieron el proceso de Mateo 18, de la disciplina en la iglesia, pero fue de inmediato cortado de la iglesia, porque es un cáncer. Por eso, porque no se debe de permitir la desunidad doctrinal en la iglesia. No se puede. Se escuchó el énfasis de Pablo. Un solo cuerpo, una sola fe. Una sola fe. Una sola fe en el versículo 5 de Efesios 4 está hablando del conjunto de doctrinas. Es el conjunto de doctrinas. Solo una fe. No podemos tener 2 doctrinas en la iglesia. Es solo una. No pueden haber 2 corrientes doctrinales en la misma iglesia. Pero estos falsos maestros causan división. Ese es el punto. Entonces, ¿por qué tomar acciones tan drásticas como expulsarlos de la iglesia? Porque el versículo dice que estos que causan divisiones son mundanos. Véalo ahí conmigo, el versículo 19 de Judas. Son mundanos. Mundanos tiene la idea de que son del mundo. Es decir, es un hombre natural, el cual sus afectos están donde su corazón está, en las cosas del mundo. Estos también tienen la característica de no entender ni aceptar las cosas espirituales. 1 Corintios 2:14 nos dice, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender, porque son cosas que se disciernen espiritualmente. Esta no es una característica de un creyente, sino de un no creyente. Está fungiendo, mejor dicho, como maestro en la iglesia. Eso es aterrador. Pensar que la iglesia tenga un no creyente como maestro es aterrador. Es aterrador.
Esto no puede ser así. Y como mundano, su sabiduría es mundana y carnal. Santiago 3:15 dice, esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, es decir, la que venimos con todos cuando nacemos, es diabólica. Y aquí está la última característica de esta triada, la cual le pone el sello inconfundible de falso maestro. Dice el texto, mírenlo conmigo, versículo 19, que no tienen el Espíritu. Es decir, que no son creyentes. El Espíritu Santo no está morando en ellos. Por lo tanto, no son creyentes. Nunca lo han sido. Y han hablado de la instrucción apostólica. El apóstol Pablo, y hablando de instrucción apostólica, el apóstol Pablo dice en Romanos 8:9, escuche, sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu, hablando de los creyentes. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Es decir, estos falsos maestros, hermanos, no son creyentes. Si usted tenía duda, si estaba pensando, bueno, a lo mejor son estos falsos creyentes, o falsos maestros, están un poco desviados. No, Judas dice que no son creyentes, que son mundanos y no poseen el Espíritu Santo. Y si una persona no posee el Espíritu Santo, es un no creyente. Este es el sello inconfundible de que los falsos maestros no son creyentes. El punto del pasaje es este. Los falsos maestros son los causantes de las divisiones doctrinales en la iglesia local al enseñar lo contrario a la sana doctrina. Y actúan de esta manera porque sus deseos y ambiciones y sabiduría son mundanas, pues pertenecen a este mundo. Y su actuar es impío, no piadoso, pues no tienen morando en ellos el Espíritu Santo. Demostrando así que no son creyentes y que nunca lo fueron. Así que por tales razones debemos ser advertidos y de no arrepentir, ellos deben de ser advertidos y de no arrepentirse deben de ser excomulgados de la iglesia local para acabar así con la división. Ahora, con esto termino. Aplicación. ¿Cómo aplicamos todo esto que hemos estudiado el día de hoy? La primera aplicación. Tu fuente de instrucción no son tus sueños, no son tus emociones, no son tus pensamientos, es la palabra inerrante, infalible, toda suficiente de Dios. Esa es nuestra instrucción apostólica. Esa debe de ser tu instrucción apostólica. Número 2, es una realidad que la iglesia enfrenta a falsos maestros hoy. Y así será hasta que Cristo venga. Asegúrate de crecer en la gracia y el conocimiento de Cristo para no ser engañado. Asegúrate. Pedro lo dice, 2 de Pedro 3:18. Por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, y Pedro aquí está hablando de falsos maestros. Por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estén en guardia. Mira la advertencia, estén en guardia. No sea que arrastrados por el error de hombres libertinos, caigan de su firmeza. Esta es la advertencia y esa es la advertencia para ti hoy. Antes bien, dice el versículo 18, aquí está lo que nos va a ayudar. Hermanos, ponga atención porque esto es lo que nos va a ayudar a permanecer en guardia. Antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Crezca en la gracia. ¿Qué significa la gracia? La oración, la lectura de su palabra, el convivir con los hermanos. Eso es crecer en gracia. Y crecer en el conocimiento de Dios es simple y sencillamente devorarse este libro, estudiar este libro, que este libro gobierne tu vida. Eso es lo que hace un creyente. Se deleita en la palabra de Dios, Salmo 1. Eso es lo que hace un creyente. Y tu aplicación número 3. Si hay alguna doctrina que consideres legítima, pero que ésta esté en contradicción con la palabra, renuncia a ella. Evita hacer a toda costa la división en la iglesia entre hermanos.
por errores doctrinales. Si tienes alguna duda con respecto a alguna doctrina que veas que está en contradicción con la Biblia, acércate a mí, podemos platicar, o con cualquier otro anciano o pastor. Y con eso, hermanos, vamos a orar y dar por terminado al sermón número 12. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Damos gracias, Señor, por tu misericordia. Damos gracias por tu palabra que es tan clara, no es ambigua, es en blanco y negro. Ayúdanos, Señor, ahora a obedecer el mandato, a que apliquemos esta palabra que hemos escuchado hoy, que no seamos oidores, sino hacedores de ella, con el fin de que tú recibas la gloria y que nosotros, como tu iglesia, crezcamos en santificación. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.